Muy bien, recién hacíamos la introducción, la editorial, hablando de lo que decíamos es el gran tema instalado en la sociedad que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo social, que es la cuestión del acuerdo de las paritarias, el acuerdo sobre todo salarial para lo que resta del año. Estamos con el secretario general de la CGT Villa María hablando de este tema después del auspicio. Responsabilidad, compromiso y dedicación en la producción y comercialización de especialidades medicinales de uso humano, con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Laboratorios Lavimar, Avenida Larrabure 2460, Villa María. Muy bien, ¿qué tal, Garmendia? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Bueno, nos acompaña Edgardo Garmendia, que es secretario general de la CGT Villa María y además representa a OITA, el gremio de los trabajadores de transporte. De transporte, a OITA, a nivel provincial. Así es. Que precisamente, bueno, estamos transitando una situación de paritarias, en donde a OITA ha logrado un incremento del 19% de aumento a partir de enero de este año hasta el mes de abril. Precisamente en estos días hemos tenido reunión con FETAP y ACETAP, en donde ha estado presente el Servicio de Transporte de Pasajeros y también la provincia, el Ministerio de Transporte de la provincia, para poder resolver este conflicto, en donde AOITA ha hecho una presentación de una solicitud del 25% de aumento sobre el 19% que se había efectuado a partir del mes de enero. O sea, usted está pidiendo para el año un 35, porque el 19 más el 25 sería un poco más del 35. Un poco más del 35%. Está muy lejos del 27 que está planteando el gobierno. En realidad sí, nosotros hacemos un poco referencia al año anterior, donde habíamos cerrado un aumento por un 28%, en el cual lo cerramos temprano el aumento, y después resultó que en el mes de diciembre y enero, bueno, vino este tema inflacionario y realmente nos quedamos por abajo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que se está hablando de lo que había medido el INDEC, nosotros muchas veces decimos que podemos descreer en esas mediciones, porque realmente lo que nos da a nosotros el reloj que realmente marca los precios son las góndolas, ¿no es cierto? Que algunos hablaban de un 24%, nosotros creemos que estuvo por encima del 30%, quizás el 40% de inflación del año pasado. Como también se está hablando que hoy por hoy el INDEC está dando una tasa nominal de un 16%, algunos un 20% y algunas otras consultoras arriba de un 30%. Es por ello el miedo que por ahí tienen todos los sindicatos al momento de arreglar en quedarse corto, como pasó en el 2014. Es decir, que estarían más o menos, digamos, en función, en línea con lo que comentaba al principio del programa. Hoy estamos hablando del 20, 30 o el 40 y nadie sabe ciencia cierta dónde está parado, ¿no? Y no sabemos dónde estamos parados. Por eso muchos sindicatos han tomado la modalidad de arreglar cada 3 meses. De hecho, ya hay algunos arreglos, precisamente el nuestro de AOITA, por 3 meses, para ver y ir tanteando a ver cómo van esta situación de la inflación y poder llegar al final del año realmente con una visión más clara de cómo está todo este incremento inflacionario. Edgardo, vos planteaste el caso particular de ustedes, pero en general en el resto de los gremios, ¿hay un atraso en el acuerdo? ¿Es severo el atraso o es de unos días, digamos, en relación a otros años? ¿Se está demorando el atraso del acuerdo? Se está demorando normalmente. Hay algunos gremios que son los pocos que ya han arreglado, como te puedo decir la UPC, bancarias, UTEDIC, bancarias no, perdón. Bancarias, UTEDIC, la UPC y Comercio, que recientemente ha arreglado en estos días por un 27%, con un pago desdoblados en 2 cuotas y un no renumerativo de 1.500 y algo de pesos. Bueno, según la característica y la necesidad de cada gremio también, o sea, cada gremio pauta individualmente sus paritarias conforme y de acuerdo a la necesidad o las características que así lo lleven, ¿no es cierto? Sí, además yo creo que está influyendo, vos lo decías al principio, ¿qué pasó el año pasado? Hubo gremios que arreglaron mejor el año pasado y otros que a lo mejor hicieron un acuerdo no tan bueno como el caso de ustedes y están tratando de recuperar este año lo que no tuvieron el año pasado. Se están jugando las dos cosas ahora, ¿no? El reajuste del año pasado con el ajuste de este año. Por supuesto que sí, por ahí nosotros lo que miramos es el temor de no quedarnos cortos como nos sucedió el año pasado, porque después el reclamo realmente de nuestros afiliados
es al confiar y, como bien lo decías al principio, hubo años que se mantuvo y que hubo el reflejo del año que estamos viviendo para el año siguiente, y realmente el año pasado no fue así. Entonces, bueno, la gente está especulando y está esperando. También qué es lo que va a pasar, también tiene mucho que ver el cambio de gobierno, ¿no es cierto? Porque estamos a las puertas de las elecciones de octubre, y qué es lo que va a pasar después de estas elecciones, quién va a ganar las elecciones, cómo se va a dirigir el país. O sea, los gremios tienen cautela y tratan de no arreglar hasta diciembre. Particularmente ahorita pretende arreglar hasta septiembre y dejar un lapso de 3 meses para ver qué es lo que sucede después de las elecciones. ¿Qué pensaron ustedes cuando la presidenta dijo en cadena nacional en qué mundo viven? Nosotros vivimos, yo particularmente te voy a dar mi opinión particular. Yo creo que este gobierno ha hecho muchísimas cosas buenas, pero en algunas otras no estamos tanto de acuerdo, como este tema inflacionario. Festejamos la apertura de paritaria a partir del año 2003, que nos ha dado una reivindicación a los gremios de poder negociar particularmente los salarios de nuestros trabajadores, pero en algunas cuestiones como el impuesto a las ganancias, como bueno, algunas otras leyes que son provinciales también, que no podemos dejar de nombrarle, que es la ley 20.744, la 10.078, perdón, que es la que retrasa el pago de los jubilados por 6 meses en los estatales, en los provinciales, la tasa vial, el impuesto a las viviendas, ¿no es cierto? Bueno, son cuestiones que como nosotros estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, bueno, tenemos que verlo y no aceptamos ciertas circunstancias. Nosotros creemos que el impuesto a las ganancias debería haber ido aparejado a paritarias para no llegar a un momento de que los aumentos paritarios alcanzaron el mínimo no imponible. Está bien, ahora se ha hecho una reducción, un descuento dentro del mínimo no imponible, pero no tenemos ninguna garantía de que de acá a un tiempo aquellos que en agosto del 2003 ganaban menos de 15.000 pesos, que hoy están superando los 15.000 pesos, no vayan a pagar impuestos a las ganancias. Sí, a mí a veces me cuesta mucho entender, hay una frase que creo que la dijo Perón, de que los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, que tiene mucho de verdad, es decir, esto técnicamente está refrendado, que, digamos, no haya una mayor resistencia de los sectores gremiales a este tema inflacionario, este proceso inflacionario que a la larga siempre termina perjudicando al trabajador o al jubilado, ¿no? Esto es una realidad. A pesar de que se han logrado muy buenos acuerdos en relación a otros años, lamentablemente tenemos que decir que esto sucede irremediablemente. Entonces, que no haya un discurso más agresivo en este sentido, bueno, paremos con esta cuestión de la inflación que nos está consumiendo todo. Sí, la verdad que sí. Nosotros desde el sector obrero vemos que los únicos que no podemos evadir nada somos los trabajadores. Nosotros vamos a la góndola, al supermercado, y pagamos lo que dice la góndola, lo que dice el precio, y no hay manera de evadir, como hay... El impuesto se lo cobran en la fuente, y el digamos. Impuesto del 21%, el IVA... No, pero me refiero a ganancias, no tienen que ir a pagar, sino que directamente se lo retiene el empleador. Te lo retienen directamente del recibo de sueldo, viene liquidado. O sea, ¿qué posibilidad tenemos los empleados de poder evadir algún tipo de impuesto? Ninguno. Cuando vemos que en un montón de rubros, en un montón de comercio, en un montón de lugares, no en todos, pero sí hay evasión de impuestos. Yo creo que el gobierno debería apuntar un poco más a ese tema, y que los trabajadores no lleguemos a pagar el IVA o tengamos algún tipo de retribución por otro lado, no sé cómo, en impuestos, de alguna manera, para poder retribuir el IVA, porque en definitiva terminamos pagando el IVA y no hay manera de evadir nada. Volviendo al tema particular de ustedes, porque me sirve como ejemplo, me parece que esta semana salió una nota en La Voz del Interior donde las empresas de transporte interurbano hablan de los costos, que los costos superan a sus tarifas. No sé si está dentro de la órbita de AOITA, pero hay un estudio se publicó. En relación, digamos, porque ustedes lógicamente defienden a los trabajadores, pero tienen que saber que la fuente de trabajo son las empresas también, es decir, tienen que estar funcionando. ¿Cómo ven ustedes ese delicado equilibrio entre darle respuestas a los trabajadores que son quienes representan, pero también tratar de que las empresas mantengan una rentabilidad que les permita seguir abiertas, ¿no? Es un tema que me imagino que les preocupa también. Sí, realmente. En este rubro se caracteriza por la fórmula polinómica, que es la fórmula que encierra dentro de los costos que tienen las empresas, el combustible, repuestos, vehículos,
y la mano de obra, que está inserta en esa fórmula polinómica. Pero también tenemos que saber que para el costo laboral hay subsidios nacionales, como también así para el gasoil, que por ahí nosotros no tenemos realmente acceso a toda esa información que la manejan realmente las empresas. Nosotros apostamos por la fuente de trabajo, queremos que las empresas se reproduzcan, que vayan hacia adelante, que incrementen la cantidad de vehículos, que se incremente la cantidad de mano de obra, pero también tenemos que vivir en una situación real en donde las situaciones y las cosas aumentan dentro del ámbito que vivimos, como hablamos del supermercado, la vestimenta, los alquileres, y tenemos que estar aparejados a la situación y a las circunstancias en donde vivimos. Vamos a hacer un pequeño corte, Armeni, y después seguimos hablando de estos temas. ¿Cómo no? Ya volvemos.